Imagina que estás en tu casa, tranquila, descansando, acostada, y de repente recibes una llamada de tu amiga. Te dice, vamos, alístate que te recojo en 10 minutos. ¿Qué hacerme en el cabello? Pregunta del millón. Y además tienes tu cabello totalmente deshecho, los rizos todos desbaratados, no sabes qué hacer. ¿Quieres saber cómo acomodo mis rizos en momentos de apuro? Aquí te muestro. Sigue viendo el video. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Si te interesa este tema, pues regálame un like, comenta y suscríbete a mi canal. Ya comenzamos. Supongamos que así estabas en casa cuando recibiste la llamada, sin una gota de maquillaje y con el pelo totalmente desarreglado. Pues esto es lo que puedes hacer. Mi recomendación, te recoges el cabello bien arriba, de forma tal que quede como una cebolla. Te maquillas un poco de polvo o base, lo que desees o lo que tengas en ese momento. Lo distribuyes bien en tu rostro de forma tal que quede bastante parejo, que no se note que tienes demasiado, es decir, que hay exceso de maquillaje en tu rostro. Digamos que no tuviste tiempo de ir al salón a hacerte las cejas ni las pestañas, pues usa el método tradicional, lápiz de ceja. Es lo que por lo general uso en momentos de apuro. Trato de utilizar un lápiz de ceja que no sea tan oscuro para que quede lo más natural posible. Y por supuesto trata de que las dos cejas queden iguales. Después me aplico un poco de delineador. A mí en particular me gusta hacerme el ojo de gato. Creo que me queda bastante bien. No soy una experta del maquillaje, pero bueno, a mí me gusta cómo me queda. Pues aquí lo mismo, chicas. Traten de que quede lo más parejo posible, que los dos ojos queden igual maquillados. Te aplicas un poco de Marbellín o rímel. Los pendientes, muy importantes. Esto por lo general te cambia la mirada. Y está lo más importante del video. De aquí saco un turbante. Después aplicas un poco de brillo labial para resaltar tus labios y ya estás lista. Ya estás ready. Pues esto es todo por hoy. Espero te haya gustado este video sobre turbantes. Si es así, regálame un like y no olvides suscribirte, que eso contribuye mucho al progreso y el desarrollo de mi canal. Nos vemos mi gente en un próximo video. Chao, chao.